Ya. Perdido estaba en el olvido, todo lo desperdicié. Malgastado, necesitado, a punto de desfallecer. Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo, cuando menos merecía. Me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo, con tu amor y tu ternura. Me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Sí, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Porque tú. Dios le bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de estar una vez más aquí en su programa Escudriñando las Escrituras. Le damos gracias a usted también por estar con nosotras y esperamos que se quede para que sigamos aprendiendo la palabra del Señor. Mi hermana Katy también nos saluda para que comencemos este programa. Así es, amén. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos en Cristo que se están conectando, las personas que se van a conectar, esperando ser de edificación, como la palabra, que la palabra del Señor hable en nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno, sabiendo que es el Señor hablando a través de nuestros labios, porque de Él proviene la sabiduría. Sabiendo que nosotros solo somos el instrumento que el Señor utiliza para hablar conforme a su voluntad y conforme a nuestra necesidad. Así que le pedimos que no se desconecte, sino que más bien nos ayude a compartir para que este programa pueda llegar a más personas. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él hablando a través de nuestros labios. Le decimos, Señor, te agradecemos, Padre, por el hermoso privilegio que nos das una vez más de poder estar en este lugar, Señor, para hablar acerca de ti. Gracias por el privilegio enorme de poder escudriñar tu palabra, Señor. Muchísimas gracias por las personas que se están conectando, las personas que se van a conectar, Padre.
Te agradecemos porque es un privilegio poder abrir la palabra y saber que eres tú hablando a través de ella. Te pedimos sabiduría en este día para que seas tú, Señor, hablando a través de nuestros labios conforme a la necesidad de cada una de las personas que se está conectando, las personas que se van a conectar, Padre. Es un privilegio hablar de ti, hablar de tu grandeza, Señor. Así que pedimos de tu misericordia, Señor, de tu gracia. Y que seas tú hablando, Padre. Muchísimas gracias porque tu palabra es la que hace el efecto. Nosotros solo le impartimos, pero tu Espíritu Santo es el que hace el efecto en los corazones de cada persona que va a estar escuchando. Y te agradecemos por ello, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como recordamos, hemos estado hablando acerca de Jesucristo, el Rey anunciado. Este es nuestro tema número 8 y hoy hablaremos acerca del principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos podido ver muchos capítulos que nos muestran la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde profecías que nos mostraban su venida, el anuncio de su nacimiento. Amén. Hemos visto que no nos habla tanto de su niñez, excepto en su adolescencia. Nos habla de la edad de sus 12 años. Luego aparece Jesús ya como un adulto, bautizándose, siendo bautizado por Juan el Bautista. Y hoy vamos a introducirnos en Lucas capítulo 3, versículo 23, que dice la palabra de Dios: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Y comienza ahí a dar la genealogía de Jesús, como igualmente la da en el Evangelio según Mateo. Entonces la palabra de Dios sí nos muestra que Jesús comenzó a una edad donde en su cultura, en el pueblo judío, y creo que aún en nuestra cultura, sabemos que una persona de 30 años se considera una persona que está como en la plenitud de su vida y es una persona ya madura, que tiene un recorrido de la vida. Se supone, ¿verdad?, que en esa edad normalmente una persona aprende a tomar decisiones más sabias, donde se establece ya sus pensamientos para decidir qué va a hacer en su vida muchas veces, ¿verdad? Aunque obviamente hay excepciones. Sabemos que hay gente de 50 que todavía no ha madurado, pero hablando normalmente, la gente en esa edad es una persona madura. Pero no solamente eso, sino que también se entiende que en la cultura hebrea, ¿verdad?, los sacerdotes empezaban a ministrar a los 30 años. De eso nos muestra Números capítulo 4, versículo 34 en adelante. Nos dice eso, que normalmente los sacerdotes comenzaban a ministrar entre los 30 y 50 años. Los levitas empezaban su servicio desde los 25 años, pero sí los que ejercían el sacerdocio normalmente eran entre 30 y 50 años, donde se consideraba que eran más sabios, entendidos, tenían el conocimiento de toda la ley, ¿verdad?, para poder hacer buenos ejemplos y poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios al pueblo que los iba a escuchar y que los iba a observar, porque la vida del sacerdote se trataba de una conducta, no solamente de lo que hablaba, sino también de lo que hacía. Amén. Recuerde que Jesucristo, además de ser nuestro Rey, también Él es el sumo sacerdote. Él ejerció su papel como sumo sacerdote. La carta a los Hebreos nos habla mucho acerca de eso, de la función de Jesucristo como sumo sacerdote. O sea, los sacerdotes de aquel tiempo ejemplificaban, ¿verdad?, cómo iba a ser el ministerio de Jesucristo. Todo aquello era la sombra de lo que había de venir, como dice en el Antiguo Testamento. Así es, entonces podemos iniciar diciendo, y lo que la Biblia nos dice, que el Señor Jesucristo inició su ministerio a los 30 años. Y si usted tiene Biblia, está sentadito ahí, nos puede acompañar en Mateo capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Y si usted no tiene Biblia, solo preste atención. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta profecía se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 2. Hemos estado mirando eso y Mateo se encarga mucho acerca de decir eso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y es lindo eso. Hemos estado recalcando en todos estos programas a la importancia que tienen las profecías bíblicas, porque son aquellas que, leyéndolas nosotros y viendo cumplidas las que ya se han cumplido, nos deben fortalecer nuestra confianza en que aquellas cosas que aún no se cumplen se van a cumplir, que la palabra del Señor, como dice la misma palabra por el profeta Isaías, que sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y estas regiones de Zabulón y Neftalí se dicen que eran áreas que habían sido muy afectadas por los enemigos. Era tierra que había sufrido, era pueblo que había experimentado lo que era la persecución y lo que era vivir en el pecado, las consecuencias de vivir en el pecado. Y obviamente Jesús, eso es lo que nos dice, que su ministerio viene, amén, con un propósito muy importante, es de hacer libres a todos aquellos que estaban presos en un mundo de tiniebla, ¿verdad? Aquellos que estaban ciegos, en aquellos que no podían ver la luz de nuestro Señor. Y qué maravilloso saber eso, que tenemos un Dios que sus promesas se van a cumplir. Así que yo no sé lo que nosotros estemos esperando, ese cumplimiento del Señor, pero en lo que nos podemos aferrar es que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Así como hemos visto todas estas profecías cumplidas en el Nuevo Testamento, es una... ¿cómo podríamos decir? Como algo en lo que nosotros nos podemos aferrar, que nuestro Dios no ha dejado de cumplir sus promesas, sus profecías y todo lo que Él dicho hasta el día de hoy se han cumplido, hermanos. Y entonces tenemos que seguir esperando en eso. Y podemos ver en este versículo 12 que dice que Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. El ministerio de Jesús podemos ver en la Biblia que inicia una vez Juan el Bautista cae preso, y si usted recuerda la historia de Juan cae preso por hablar verdad. Herodes era un hombre que estaba tomando la mujer de su hermano y Juan el Bautista le decía: arrepiéntete, eso no está bien. Y como siempre, cuando se predica la verdad o cuando se le dice la verdad, tiendes a caer un poco pesado, un poco mal, porque la verdad muchas veces no cae tan bien. No, un poco, creo que muy mal. Sí, cae mal. Tanto así que querían matarlo. Sí, tanto así que quería matarlo, pero Herodes no lo mata primeramente, sino que lo mete preso por miedo al pueblo, porque Juan era un hombre respetado. Y mira la importancia de que tú seas alguien respetado y que tengas un buen testimonio ante las personas. Porque Herodes siendo el rey en ese momento, podía haberlo matado y decir: yo tengo el poder de matarlo y quién me dice algo. Pero sabía que había un pueblo que respetaba a Juan el Bautista. Entonces creo que es muy importante ver el testimonio de este hombre y aferrarnos nosotros, que como creyentes muchas veces el pueblo de afuera, las personas que no conocen del Señor, también tienen que respetar nuestra vida si nos estamos conduciendo de una manera prudente, de una manera conforme a las Escrituras. Que tal vez no están siguiendo al Señor Jesucristo, pero miran en ti algo diferente y dicen: es persona respetada, verdaderamente le sirve al Señor, verdaderamente camina conforme a las Escrituras. Qué maravilloso es poder ver eso en Juan y decir: nosotros en el día que hoy vivimos tenemos que imitar esas cosas. Porque si te das cuenta, hoy en día el mundano muchas veces, ¿qué es lo que dice? Para ser cristiano como ese, mejor no lo soy. Entonces, creo que si algo podemos rescatar de esto es el testimonio que tenía Juan. Juan cae preso, entonces el ministerio del Señor Jesucristo comienza. El Señor Jesucristo nos muestra ejemplo aún en eso, en que fue respetuoso a que Juan el Bautista terminara lo que él vino a hacer a esta tierra para iniciar su ministerio. El Señor Jesucristo no estaba compitiendo con Juan, y creo que es algo que debemos hoy en día tomar en cuenta, porque hay muchas personas dentro del cristianismo y es un poquito lamentable que entre nosotros mismos queramos como competir, de que yo predico mejor o yo canto mejor o yo soy mejor iglesia que la otra, cuando en realidad, hermanos, la palabra nos dice que somos un solo cuerpo.
Entonces no puede haber división entre nosotros mismos o competencia entre nosotros mismos porque estamos haciendo la obra del Señor. Todos estamos con el mismo trabajo, que es exaltar, glorificar y dar a conocer al Señor Jesucristo. Entonces creo que si un gran ejemplo podemos ver aquí que nos da el Señor es que Él no andaba compitiendo. El cristiano de hoy, dejemos ya de competir, hermano, y sepamos verdaderamente para quién trabajamos. No trabajamos para que nos seamos vistos nosotros mismos o sea visto nuestra iglesia o lo que sea que pensemos muchas veces, sino que el propósito de nuestro trabajo es que el Señor sea glorificado porque trabajamos para Él. Así es, lo que tú hablabas es muy importante acerca de cómo Jesús nos da ejemplo de humildad, que Él siendo el Dios Todopoderoso, Él pudo haberse, desde que Él es, pues, Él es el dueño de la sabiduría y de la inteligencia y tenía toda la capacidad para poder llamar la atención del mundo conocido en todo aquel tiempo, pero Él vino a cumplir el propósito al cual se le había encomendado para que la palabra de Dios se cumpliera tal cual estaba escrita. Entonces vemos eso en la vida de Jesús, pero que respetó ese tiempo de que Juan terminara su trabajo, que concluyera, pero también miramos la parte de Juan, ¿verdad? Que no miramos a un Juan celoso de que aquellos 2 discípulos que seguían a Juan, y se cree que tal vez algunos otros discípulos también de Juan después, obviamente, ¿verdad? Empezaron a seguir a Jesús porque Juan murió y Juan les había revelado, ¿verdad? Aquella palabra poderosa cuando dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y comienzan a seguir a Jesús. Entonces, Juan fue el que dijo también, es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Entonces, cuando Jesús es ejemplo en todo para nosotros, Él nos enseña eso por medio de este pasaje, ¿verdad? Que Él esperó a que Juan hiciera su trabajo, culminara su trabajo, y entonces el ministerio público de Jesús comienza de una manera extraordinaria, más abierta. Y eso es tan importante, creo que en este tiempo hacer un poquito más de énfasis eso de que, por ejemplo, a veces hay una iglesia en una esquina determinada, ¿verdad? Ya en la cuadra, a veces ya otra persona quiere hacer competencia o a veces lo hacen por competir. Es lindo que hayan iglesias por todas partes, pero nunca debe haber nosotros competencias o en nuestras mismas congregaciones, ¿verdad? Muchas veces vemos muchas iglesias, a veces no hay muchos predicadores en la iglesia, a veces el pastor depende de que vengan otros predicadores de afuera que no conocen muy bien, y muchas veces son predicadores que andan con su vida desordenada y vienen a predicar algo que no viven, porque el pastor se cansa, se ve con la necesidad de pedir ayuda, pero no ha discipulado personas en su misma iglesia, o a veces hay miedo a que el que se levanta y predique mejor, Dios lo use más, y esa persona lo ven como una competencia en vez de verlo como un hermano que es miembro del cuerpo de Cristo y que está ayudando y que son consiervos y que están trabajando para el mismo Dios. Entonces me recordaba eso, este pasaje que está en Marcos capítulo 9, 38, donde el mismo Juan, ¿verdad? Que usted sabe que es un tremendo escritor, luego después de que haber sido transformado por el Señor, un discípulo muy valioso que nos deja palabra preciosa por el Señor por medio de él, pero eran hombres comunes y corrientes a los que Jesús llama y con pasiones semejantes a las nuestras, como dice la palabra acerca de Elías. Miramos una conducta muchas veces envidiosa y egoísta. En este pasaje de Marcos 9:38 dice, pues Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. O sea, miraron a un hermano, ¿verdad? Era alguien que había recibido el Evangelio de Jesucristo y que estaba creyendo en él y ya estaba sacando demonios. Obviamente con el poder del Espíritu Santo de Dios, era con la autoridad que Jesús, porque la misma palabra aquí nos dice eso, que Jesús les contesta. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces esto habla de la unidad en el cuerpo de Cristo, que a veces hay tantas divisiones porque hay diferentes denominaciones que
todas las denominaciones en sí es el hombre que les ha puesto nombre, Amén. ¿verdad? Porque hay este concilio y esta organización tiene un nombre diferente al mío, entonces yo ya no son mis amigos, ni son mis hermanos tan cercanos, ni que yo amo, o podemos inclinarnos a favorecer solo a aquellos que están más cerca de nosotros. Pero Jesús aquí nos hace esa declaración preciosa aquí. Todo aquel que en su nombre predica, que en su nombre hace milagros, que en su nombre trabaja para la obra del Señor, lo hace genuinamente, ellos son nuestros hermanos y debemos de tener, en vez de sentir envidia, más bien debemos de apoyarnos unos a otros, porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país que ha sido tan bendecido y ha sido bendición, han sido portadores de bendición para otros ministerios que ni conocen, que están en otras partes del mundo, enviando misioneros, enviando ayudas económicas y muchas veces con las oraciones. A mí me ha llamado la atención ver esos ministerios que se levantan de oración, que muchas veces tienen el mapa pegado en la pared ahí, ¿verdad? Y se dedican a orar por una determinada área que ni siquiera conocen, por los hermanos que están allá en aquellas partes remotas o súper lejos de nosotros, a interceder por esas personas. Y creo que la ayuda más valiosa que yo he descubierto en este camino del Evangelio que nosotros podemos hacer por otros hermanos es la oración. Hay tantos hermanos perseguidos, hay tantos hermanos maltratados, y creo que la intercesión y la oración por otros es algo que deberíamos de practicar, no importando la raza, el color, la denominación, sino que seamos de Cristo. La iglesia de Jesucristo debe unirse más que todo en este tiempo, porque ya ves que tenemos tiempos tan difíciles donde la noche ha avanzado, como dice la palabra, y el mundo de las tinieblas está realmente acaparando este territorio tremendo, todo preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como iglesia vamos a ver tiempos más difíciles donde todos nosotros debemos de orar unos por otros y estar unidos en todo lo que se pueda. Amén. Entonces podemos ver ese punto de que no hay competencia. El Señor nos manda a no competir, pero también otra cosa que podemos ver en ese mismo pasaje es algo que tú tocabas y creo que es algo importante. Que Juan cae preso y no se queda ahí al ministerio, sino que inicia Jesús predicando arrepentidos porque el reino del Señor se ha acercado. Se sigue repitiendo el mensaje. La importancia de que se siga, porque muchas veces, como tú decías, una iglesia, podemos poner un ejemplo, una iglesia tiene un pastor ya de edad, ese pastor parte, ya se derrumbó la iglesia, ya no hay otra persona que pueda seguir. Entonces lo importante de ir pasando siempre la palabra, si algo que tú recalcas mucho es eso, de que tenemos que hacer discípulos, tenemos que ir instruyendo a los que vienen detrás de nosotros para que puedan hacer el mismo trabajo, porque es que la iglesia no para, la iglesia tiene que seguir creciendo y enseñar a estas generaciones que vienen atrás de cada uno de nosotros el amor al Señor y el servicio al Señor, que somos llamados a trabajar para el Señor también. Y es que eso es el discipulado y es lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos. Entonces, un discípulo es un alumno, es alguien que aprende de su maestro. Entonces nosotros recibimos de gracia tenemos que dar gratuitamente. Entonces todo el conocimiento que llega a nuestras vidas es para que nosotros lo transmitamos. Entonces, por ejemplo, yo en nuestra congregación, que es una iglesia pequeña que va crecido progresivamente, pero se nos enseñó eso. Creo que desde que mi pastor estaba, él ponía a los hermanos a predicar, se les daba la confianza y a la vez te ponen una responsabilidad, porque cuando a ti se te da el privilegio de predicar, eres responsable de estudiar y eso te ayuda, ¿verdad? Porque tú tienes que alimentarte de la palabra del Señor para poder transmitir el mensaje. Entonces se cumple ese dicho que dicen que la mejor forma de uno poder aprender es enseñando, porque estás obligado a estar a poder alimentarte de la palabra. O sea, no es porque quieras, es porque tienes que hacerlo y tienes que pelear contra tu propia carne. Te escuchen o no te escuchen, tú te estás haciendo sabio. La palabra se queda en tu vida y obviamente pues cuando la ponemos nosotros por obra. Entonces, es muy importante que eso se trata del mensaje que Jesucristo nos trajo. O sea, pasen el mensaje. Juan el Bautista se aparece con este mensaje tan importante diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que Jesús estaba en la tierra, estaban tan cerca de ellos
que literalmente el reino de los cielos se había acercado, la salvación a esta tierra, la luz a esta tierra se había acercado porque Jesucristo estaba aquí, cerquita de ellos. Pero Jesús sigue predicando el mismo mensaje. Amén. Entonces nosotros a veces nos podemos preocupar porque queremos un mensaje nuevo siempre. A veces por eso es que caen las falsas doctrinas y se tuercen las escrituras porque el predicador dice, no, esto ya lo predicó aquel, ¿verdad? Y esto ya lo predicamos, como que ya predicamos de esto. Pero nos damos cuenta que cada tema que el Señor nos da, aunque sea repetido o que un hermano ya lo haya hecho, a ti Dios te lo da de una manera diferente. Tiene otro tipo de palabra para alimentar a aquellos que están escuchando. Entonces no nos debemos de cansar de repetir el mensaje que ya está escrito, porque nada ha cambiado desde que se terminó de escribir esta Biblia, ¿verdad? No tenemos nuevas revelaciones. Es la misma palabra que por miles de años ya se va predicando y nosotros no nos debemos de cansar de predicarla porque la palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y tiene el poder para transformar las vidas. Entonces no se preocupe, no intente usted ponerle salsa a los tacos, como dicen, ¿verdad? Agregarle, como dicen, no añadas a la palabra para que no seas hallado mentiroso. Esta palabra sigue teniendo el mismo poder. Y poderoso mensaje, porque tú escuchas la frase solo que ellos empezaban a decir, arrepiéntanse y conviértanse. Pero es que ahí ese es el mensaje poderoso del Evangelio, que el arrepentimiento usted sabe que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Al escuchar la palabra de Dios es como que un chip nuevo en nuestro cerebro, ¿verdad? Como que nos formatean el disco y nos ponen una palabra viva que empieza a transformar nuestras vidas. Tú das un giro total, eso es el arrepentimiento. Tú te das cuenta que estás equivocado, pero dejas el camino equivocado, le das la espalda y comienzas un nuevo camino que es el que Cristo nos va marcando. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Evangelio es que nosotros empezamos a seguir a Jesucristo, no por nuestras propias fuerzas ni con nuestros propios deseos, porque vienen declaraciones que son fuertes en el Evangelio, que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso de negarnos a nosotros mismos, es con lo que batallamos toda la vida, hermano. Mientras estemos en esta carne, nosotros vamos a estar peleando con ese yo Amén. Que quiere hacer su voluntad, pero cuando la semilla de Dios está en nosotros, la naturaleza de Dios está en nosotros, ya es Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo comenzamos a dar frutos de arrepentimiento. Nuestras vidas son cambiadas y entonces podemos decir que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios. Amén. Y entonces el mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo de arrepentirnos y buscar del Señor Jesucristo. Y cabe mencionar también que es que nosotros somos personas que olvidamos rápidamente, lamentablemente. Entonces el mensaje, hermanos, tiene que seguir siendo y creyendo que el Señor es el que hace la obra en la vida de las personas, porque puedes decir, pero es que se ha repetido esto de millones y yo no miro cambio. El Señor obra a su tiempo, no a nuestro tiempo ni como nosotros queremos y tenemos que confiar en eso, que el Señor está en control. Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Poderosa palabra. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Recuerden que antes de que Jesús comience su ministerio es que había después de ser bautizado, había sido llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado, donde Satanás iba a tratar, amén, de burlarlo, según él, pero Jesús sale victorioso.
Es importante saber eso, que cuando llega la tentación, o podemos salir después de la tentación en el poder del Espíritu victoriosos cuando hayamos vencido esa tentación, o podemos salir derrotados. Amén. ¿Verdad? Hay dos cosas. Pero vemos aquí a Jesús que salió en el poder del Espíritu, capacitado, lleno del Espíritu. Recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que aquellos que eran elegidos para una asignación especial, como los sacerdotes, los reyes, por ejemplo, eran ungidos con aceite, símbolo del Espíritu Santo que descendía, los capacitaba, pero el Espíritu Santo se apartaba de ellos después de recibir esa capacitación. Pero miremos aquí a un Jesús que ya no se le iba a ir el Espíritu, ¿verdad? Sino porque Él era Dios mismo, recuerde eso usted, y el Espíritu Santo estaba en su vida. Aquí dice el poder del Espíritu, volvió en el poder del Espíritu, capacitado para esa misión. Y es lo mismo, Jesús no fue ungido con aceitito de oliva, sino el mero poder del Espíritu. Recuerde cuando Juan lo estaba bautizando, dice que se oyó una voz del cielo, que el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo bajó como paloma, dice el autor, amén, de aquella manera apacible descendió. Y dice no solo que bajó, dice Juan que permaneció en él. Eso es algo muy importante que dicen los evangelios, que Juan el Bautista da testimonio de que Dios le había revelado que aquel sobre quien descendiera el Espíritu Santo y permaneciera sobre él, ese iba a ser el Cristo, ese iba a ser el Mesías. Pero Juan el Bautista tuvo esa grande revelación, y esa era la diferencia en nuestro Dios Todopoderoso. Y su fama se difundió, dice, por toda la tierra de alrededor. Entonces miramos que, aunque no era el plan de Jesús, siempre miramos a Jesús que Él no se quería adelantar del propósito de Dios, sino que a veces Él hacía sanidades y les decía, no digas nada, ¿verdad? Cállate, no digas nada, no digas lo que yo hice contigo, porque la gente normalmente nos muestra la palabra de Dios, que es dada a seguir los milagros, a aquello que es llamativo, que nos muestra los evangelios también, que mucha gente lo siguió después de cuando Él hizo aquella multiplicación de los panes y los peces, y Jesús los reprende. Le dice: ustedes me siguen no por quien soy yo, ustedes me siguen porque yo les di de comer el otro día, ¿verdad? Y ustedes quieren seguir comiendo costillas mías, pero no es porque de verdad les interese. Entonces, vemos en Jesús que Él no está buscando la fama de esa manera, sino Él viene a cumplir el propósito al cual había sido enviado. Y cada palabra, cada detalle que Jesús nos muestra en la palabra del Señor es para nuestro ejemplo. Y porque la Biblia nos manda a ser imitadores de Él. Como dijo Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Miramos a Pablo haciendo lo mismo. Él no estaba buscando fama. Él, todos sus títulos y toda su profesión, todo lo que él tenía en su vida pasada, le dice que la ve como basura, ¿verdad? Como excremento. Esos logros humanos no son nada, sino que él se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es tan importante, ¿verdad? Que miramos a Jesús comenzando su ministerio, lo hablamos la vez pasada, capacitándose. Nosotros como hijos de Dios no podemos pretender permanecer en un ministerio que el Señor nos haya llamado sin el poder del Espíritu, capacitados por Dios. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, como seres humanos, ahora nosotros, ¿cómo nos capacitamos en el Espíritu? Pues buscando de Dios, llenándonos de su palabra, teniendo comunión con Él, ¿verdad? Teniendo esa comunicación con Él, para que Él sea guiándonos y fortaleciéndonos cada día. Y dice que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Creo que algo importante de este pasaje, al mismo tiempo, como tú decías, el Señor Jesucristo volvió de esa tentación en el poder del Espíritu a Galilea. Me pongo a pensar
que la comunión del Señor Jesucristo con el Padre en sí hace que el poder del Espíritu está en Él porque hay relación, hay intimidad. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo salimos nosotros de esas pruebas que muchas veces tenemos o en esos momentos difíciles? Salimos fortalecidos en nuestro espíritu al mismo tiempo de decir, el Señor es el que me da la fortaleza, el Señor es el que está conmigo. Salimos derrotados, como, ¿para qué? Porque a mí. Entonces creo que para salir como el Señor salió en estos momentos con el poder del Espíritu, tiene que haber intimidad. Tenés que estar como bien tomado del Señor, sabiendo quién es el Señor y que si Él está contigo, no puede nadie contra ti. Y se difundió la fama, otro punto tan importante porque creo que si algo que estamos viendo en el día de hoy es la ganas de muchas personas de hacerse famosos por medio del Evangelio. Si te das cuenta, hoy en día es más reconocido el nombre de una persona que el nombre del Señor Jesucristo. Y yo no miro al Señor buscando, como tú decías, fama, sino que se dio la fama porque las personas usualmente siguen los milagros, siguen cuando hay un beneficio en sí para ellos mismos. La gente se encarga de divulgar las cosas. Exactamente, entonces, pero no miramos a un Jesús que por la fama dejó de hacer en sí lo que le correspondía hacer, sino que era un hombre que a pesar de esa fama seguía enseñando en la sinagoga, seguía glorificando el nombre del Señor. Entonces, a lo que quiero llegar es que puede que muchas veces una persona se pueda hacer famosa. Tú miras a estos grandes predicadores que nosotros los conocemos y decimos cómo el Señor lo utiliza, pero saber controlar también eso. Que la fama no se le suba a la cabeza. Que la fama no se suba a la cabeza, ni el nosotros querer obtener esa fama, sino que el saber que el Señor sabe lo que hace y con quién lo hace y en el tiempo que lo hace. Que nuestro deber es hablar acerca de Cristo y glorificar su nombre en todo lo que nosotros hagamos. Entonces podemos seguir leyendo donde dice el 16 que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es algo muy importante que no tenemos relatos específicos de qué hacía Jesús entre semanas, pero aquí sí nos dice qué hacía los días de reposo. Esto es importante. Nos dice que como era costumbre, él enseñaba en las sinagogas. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si leemos este pasaje superficialmente pareciera que no es importante, pero realmente nos está revelando aquí el propósito de lo cual Jesucristo vino a hacer. Y usted sabe que este pasaje que Jesús lee aquí en este día de reposo en la sinagoga se trataba de Isaías 61. Algunos versículos leyó de ese pasaje. Pero nos dice el propósito al cual Él venía. El Espíritu de Dios está sobre mí. Mire, ¿para qué cree que igualmente Dios nos une a nosotros? ¿Para qué Dios nos capacita con su Espíritu? En todo nosotros debemos de analizar la palabra y tratar de ser imitadores. Mire, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan del Evangelio en nuestras bocas y en los oídos y en los corazones de aquellos que escuchan? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Y cuál era esa buena noticia? Que la gente que estaba condenada a ir al infierno porque nació en un mundo pecaminoso con una naturaleza caída, esa persona ahora iba a tener la gran noticia de que por medio de Jesucristo, con creer en Él, con declararlo como su Salvador, aceptarlo como su Señor, que creo que a medida vayamos hablando en estos programas, vamos a ver en qué consiste ser hijo de Dios, en qué consiste en nuestras vidas que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador.
Pero esas noticias venían a aquellos que eran despreciados muchas veces. Usted sabe que en este pasaje que vamos a leer ahí, nos muestra la conducta del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que muchas veces miraban con menosprecio a los gentiles. Los miraban como si no tenían una esperanza. Pero Jesucristo viene a dirigirse a aquellos que necesitaban, aquellos que no se consideraban Digno. sí, o ricos, altaneros, porque cuando nos habla de las bienaventuranzas, cuando habla de Jesús de los pobres, son aquellos necesitados, aquellos que sienten una necesidad, porque hay pobres orgullosos, dime. Hay pobres materialmente que son súper orgullosos y no quieren saber nada de Dios, rechazan el mensaje del Evangelio. Pero cuando habla de aquellos de pobres en espíritu, aquellos que reconocen que hay una necesidad, que hay un vacío en sus corazones que solamente Jesucristo lo puede llenar, ¿verdad? Entonces, a esas personas vino el Señor, a aquellos que se sienten necesitados. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos se sienten que su corazón está roto, que su corazón está herido, que no tienen esperanza, aquellos que piensan que no hay una solución. Hay gente, ¿sabes?, que se le pierde el sentido a este mundo muchas veces porque se sienten heridos, porque se sienten despreciados, se sienten que ellos no tienen valor como seres humanos y se hunden en esa tristeza, en la depresión, como se llama ese término nuevo y bastante utilizado y que mucha gente lo padece. O sea, hay una necesidad en ellos que solamente Jesucristo lo puede llenar, pero muchas veces desconocen esa verdad, no tienen una esperanza. Y se me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Mire que yo creo que a los que vivimos en un mundo pecaminoso podemos entender la expresión. Yo sé que algunos llegaron al evangelio más pequeños y se libraron de andar en pecado y de caer en vicios, caer en tantas cosas. Pero si usted llegó un poquito corridito al evangelio, usted sabe que el pecado va apresándonos, nos va atrapando, nos va cautivando. Yo he visto gente, por ejemplo, que en el vicio del alcohol, hay gente que está vomitando el hígado con cirrosis, con los pedazos de hígado ya botando, el drogadicto que se está acabando, súper delgado muchas veces, gente perdiendo sus dientes con su piel llagada, pero son esclavos del pecado. Esa gente no quiere, conoce su condición, pero no puede salir de ahí. Entonces, el Señor Jesucristo viene a esa gente. Amén. Y a veces nosotros como cristianos debemos de seguir creyendo este mensaje que Jesús trajo y el poder que tiene el evangelio. Porque a veces nosotros podemos ver al pecador en esa condición como que ya no hay esperanza para él, como que no hay suficiente poder para liberarlo de esa cárcel que literalmente está. A mujeres en la prostitución, hombres metidos en el adulterio, en la fornicación, en vicios de la carne, que la gente se siente esclava de ellos y literalmente siente que están atrapados. Pues Jesús vino a darle esperanza a estas personas que se sienten de esa manera. Y vista a los ciegos, hermanos, porque sin Cristo nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Amén. El ser humano sin Cristo peca y recontrapeca y no ve su pecado, no ve lo vergonzoso que es, no ve lo malo y perverso que es y sucio y destructivo, sino que vive en un mundo ciego. Era como que teníamos una venda, pero el Señor viene a quitar esa venda de los ojos y a darle vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Mira, hermano, hay cosa más tremenda, opresión. Creo que en este mundo hay una opresión satánica, demoníaca, que mucha gente, el diablo no necesita irla a tocar mucho, sino muchas veces con sus pensamientos. Puede estar oprimido, que llega a estar deprimido después, puede estar ansioso. Hay gente que llega hasta el homicidio. Más que todo en este tiempo hay una opresión satánica que la gente no tiene paz, que el enemigo atormenta sus mentes, atormenta sus vidas, pero a usted también viene ese anuncio hoy, usted que me está escuchando y se siente en cualquiera de estas condiciones, ese ministerio que vino a ser Jesucristo
esa obra que vino a hacer Jesucristo la tiene el mismo poder, tiene ese evangelio que nosotros predicamos todavía. O sea, no se ha desgastado ni se ha minimizado su poder. Dios sigue teniendo el poder para transformar las vidas. Dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El día que Jesucristo llega a su vida. Este puede ser el año agradable del Señor en su vida. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, todo cambia. ¿Quién no recuerda ese año? ¿Verdad? Tal vez podemos olvidar el año en que fue. Pero usted recuerda qué pasó en ese día, en qué etapa estaba viviendo usted, qué temporada estaba viviendo usted. En muchos llegamos, hermano, donde nuestra barca parecía que se estaba hundiendo. Pero el Señor viene a calmar la tempestad y hacer todas estas cosas que hemos mencionado. El Evangelio del Señor es poderoso, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dijo Pablo, amén. Romanos 1:16, para aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Dios no hace acepción de personas, no importa nuestra raza, ni nuestro color, ni nuestro idioma. El Evangelio sigue teniendo el mismo poder para todos sin acepción de personas. Todo aquel que sienta que es un pobre en espíritu, un necesitado. Hoy le predicamos esa palabra que trae una esperanza que es viva y eficaz. Amén, y porque todos éramos, los que ya estamos en Cristo, todos éramos necesitados del Señor, porque puede alguno decir, pero es que yo no pasé por todo lo que la hermana estaba hablando, yo no bebí, yo no fumé, yo crecí en el Evangelio, así que si usted se identifica como con mi persona, crecimos en el Evangelio, pero éramos malos, hermano, éramos malos. Toda persona que no conoce del Señor Jesucristo, que no ha reconocido al Señor Jesucristo como Rey y Salvador, era una persona mala, una persona que iba directo al infierno, iba directo a morir eternamente, pero vino ese Salvador a darnos libertad también a nosotros, y es por ello el estar agradecidos con el Señor por ese año agradable que Él vino a predicarnos, que Él vino a salvarnos y a ofrecernos, hermano, una vida eterna juntamente Aleluya. con Él, y eso es algo maravilloso. Y estas maravillosas palabras que el Señor Jesucristo lee refiriéndose en sí a lo que decía en Isaías capítulo 61, versículo del 1 en adelante, dice que luego enrolló el libro. Como tú decías, podemos solo minimizar y decir, leyó. Porque me imagino que en los días de reposo, cuando se levantaban a leer, como la costumbre era leer la palabra del Señor en ese momento, me imagino que todo mundo, o sea, y ponte a imaginar escuchar esas palabras del Señor Jesucristo. Dice que el Señor enrolló el libro, se lo entregó al ministro, se sentó y todos los ojos estaban puestos en él. Y el Señor le dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. O sea, yo me imagino, o sea, el asombro de muchos, pero también la ira de muchos al decir cómo es, porque es que lo conocían, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que hoy se ha cumplido esa escritura delante de nosotros si esto está haciendo referencia al Mesías? Entonces imagínese el asombro de todo mundo al momento de escuchar lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y si seguimos leyendo en el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diráis el refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Y todos daban buen testimonio de él, comienza diciendo este versículo 22 de Lucas capítulo 4. Estamos ahí ubicados todavía. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Vemos aquel pueblo que estaba escuchando, ¿verdad? Que era el pueblo en el cual él se había criado. Entonces, normalmente creo que nosotros podemos entender lo que dice estas palabras aquí y este refrán que se convirtió en un dicho muy popular, ¿verdad? De que nadie es profeta en su propio pueblo. La gente se empieza a reconocer la gracia con que estaba hablando Jesús. Las palabras, yo me imagino la gracia saliendo de la boca de nuestro gran maestro, ¿verdad? Diciéndolo con toda esa sabiduría. Pero lo que les noqueó a ellos, ¿verdad? Lo que le reventó el cerebro fue que lee, como normalmente era la costumbre, que leían en la sinagoga los días de reposo, pero él dice que esa escritura del profeta Isaías se estaba cumpliendo en ese día. Entonces por eso la gente lo empieza a ver raro. Como, ok, las palabras están maravillosas, lo que tú has dicho, leíste una profecía, pero a que diga, ellos están entendiendo eso, o sea, tú te estás creyendo aquel que es el enviado para cumplir en esa palabra, y es ahí donde la gente empieza a decir, pero ¿quién es este? ¿Verdad? Si este se crió aquí, este es el muchachito que nosotros lo vimos andar por ahí descalzo, corriendo con mi hijo y con fulanito y con el otro, este es el hijo de José y de María, y miren, los hermanos, nosotros se los conocemos. Entonces, todavía nosotros en el ambiente en que vivimos podemos comprender lo que pasó Jesús. Porque les dice, yo sé que ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo, haz milagros aquí. Pero dice la palabra de Dios misma que Jesús no hizo tantos milagros ahí por la incredulidad de la gente. Amén. Porque Porque la gente es dada a juzgarnos por lo que ve, por las apariencias. Nosotros mismos somos así normalmente. Hablábamos contigo fuera de cámara ese, que usted ve que en nuestras congregaciones, tal vez no pasa la nuestra porque nosotros no tenemos muchos pastores invitados, ¿verdad? Hay muchos predicadores, gracias a Dios, dentro de la iglesia, pero muchas congregaciones a su pastor que se desvela por ellos, les predica, ¿verdad? Que es el que intercede por ellos, el que pasa al cuidado de ellos, de todos sus problemas, tienden a menospreciarlo. Aquel que tiene cuidado de ellos, aquel que les ama de verdad. Pero cuando viene el pastor invitado, el evangelista que nunca han visto, que no han conocido, a ese se le digo que le ofrecen las mil maravillas, le ponen banquete y donde lo llevo, le pagan al mejor hotel y no hayan qué hacer con él. Entonces Jesús, el ser humano ha sido siempre igual. Empezaron a dudar de Jesús por sus orígenes. A veces debemos de nosotros quitar ese pensamiento que no es nada beneficioso de juzgar a las personas por su apariencia o por su origen, porque realmente lo que Dios hace es que dice que de lo más vil y de lo menospreciado Dios escoge para avergonzar a aquellos que se sienten sabios, fuertes y poderosos. Pero normalmente es así. ¿Cuánto en tu propia casa, cuánto tú le puedes predicar a tu propia familia? Y tu familia muchas veces rechaza el mensaje que viene de tu parte, ¿verdad? Pero sí atiende al llamado de otra persona externa. Normalmente sigue pasando eso, pero que es una mentalidad que deberíamos de cambiar. Y nosotros no menospreciar a nadie por su apariencia física o por su procedencia, porque sabemos que en Jesús son nuevas todas las cosas. Amén. Y que Dios es un Dios de oportunidades y Él usa y Él levanta a quien Él quiere. Entonces aprendamos a ser congregaciones, hermanos respetuosos con aquellos que Dios levanta en nuestra propia casa o en nuestra propia congregación. No menospreciemos. Porque yo he visto, sí, muy, muy de cerca, el Señor ha usado, por ejemplo, hermanas que tienen más comunicación conmigo, las hermanas, para advertirme de algo muchas veces, que Dios les reveló por medio de un sueño o por medio de una visión. Hermanas que tú nos miras con el micrófono predicando muchas veces. Son aquellas hermanitas que sí llegan a la oración, que pasan intercediendo, pero que no son populares en la iglesia ni muy conocidas en ese ámbito, que se destacan y salen al frente de las cámaras, pero que al Señor le place usarlos cuando Él quiere. Yo trato siempre de poner atención de dónde viene el mensaje y esperar, ¿verdad? Entonces, muchas veces los mensajes por parte de estas hermanas que no son nada conocidas, el Señor los cumple y el Señor envía palabra por medio de a quien quiere.
Entonces, en todas las áreas de nuestras vidas puede haber gente que Dios quiere utilizar y nosotros debemos de aprender a ser humildes y respetar a nuestras hermanas y a discernir si el mensaje viene de parte de Dios, obviamente, y a respetar a aquellos hermanos, orar por aquellos hermanos, proteger a aquellos hermanos, porque a veces son los hermanos más atacados, la gente más usada por Dios es más perseguida por el diablo, hermano. Y a veces el diablo en la propia iglesia usa a los mismos hermanos para perseguirlos y para menospreciarlos y para hacerles la vida imposible. Entonces miramos aquí a un Jesús estando en la tierra donde se había criado, que mire, lo que pasó aquí no fue nada bonito, fue algo serio. Porque Jesús les dice, está bien, ustedes van a menospreciar mi mensaje. Y les dice, de cierto les digo, en verdad os digo que muchas viudas, les pone un ejemplo, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes siempre se han creído hijos de Abraham, pero han menospreciado. Ustedes mismos han matado a los profetas. Pero hubieron 2 gentiles. La viuda de Sarepta era una gentil, pero recibió al profeta. Se recuerda que era aquella viuda que no tenía comida. Y Elías le pide un poco de pan. Esa mujer tuvo la sensibilidad de compartir lo único que le quedaba con aquel que era profeta de Dios. Y por haber hecho eso, la gracia de Dios obviamente había sido enviada a esa casa, porque aquí lo está diciendo el Señor, que Elías fue enviado a esa gentil que pensaba morirse de hambre. No era del pueblo de Israel, pero el Señor había tenido misericordia. Amén. Había muchos leprosos en Israel, pues también los evangelios nos cuentan acerca de eso, ¿verdad? Que había muchos leprosos en Israel en ese tiempo de que Jesús predicó, y en el tiempo antiguo existía esa enfermedad, porque la ley así nos lo dice, pero fue enviada a Naamán, aquel sirio, aquel hombre que no tenía conocimiento de la palabra del Señor, pero al Señor le plació. Y eso es el evangelio, que el evangelio viene para salvar, amén. No hace acepción de personas para que se le predique, pero hay respuestas en nuestros corazones, hermano, que nos ensoberbecemos, como el faraón, ¿verdad? Hay corazones duros, corazones soberbios. Y así estaba este pueblo de Israel, que ellos creían, tenían memorizada la ley, tenían conocimiento de los profetas, pero no había una conversión genuina en sus vidas. Eran gente que vivía de apariencias. Entonces, esta gente se enoja tanto por la declaración que está en Jesús. O sea que nos estás menospreciando a nosotros para irte a los gentiles y predicarles a ellos. O sea, la salvación se va a volver para ellos. Y eso les causa tanta ira que dice que se van y quieren despeñarlo del monte donde estaba. O sea, lo querían matar. O sea, esto es algo bastante fuerte. O sea, en su propia tierra, por predicar la palabra, ellos querían asesinarlo. O sea, no recibieron. Y seguimos mirando esas mismas reacciones nosotros de parte de la gente que recibe el evangelio. Algunos quieren destrozarnos. No sé qué se imaginarán querernos hacer, hermano, pero hay gente que nos puede odiar tanto solo por predicar la palabra del Señor. Nace un odio inexplicable muchas veces. Pero sigue diciendo la palabra que Él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esto fue algo milagroso en sí, porque la gente estaba ahí tratando de empujarlo. Pero Él no era su tiempo y Él se va de ese lugar. Y ahí sí que ellos se lo perdieron, hermano, porque el Señor sigue predicando ese evangelio precioso, ¿verdad? Que ha llegado hasta nuestra vida, hasta este año 2024. La palabra del Señor sigue siendo predicada. Y es tan importante para nosotros poder recibir ese mensaje, tener corazones humildes, porque en nuestras congregaciones puede haber gente que conoce mucho la palabra, que pueden ser maestros, pero en sí no conocen al Dios de la palabra, ni se han humillado delante del Dios de la palabra. Ejemplo de eso tenemos en Juan capítulo 3, ¿verdad? Que tenemos un pasaje tan famoso, Juan 16, que todos lo sabemos de memoria, pero el contexto de este pasaje es que Nicodemo llega a visitar a Jesús, ¿verdad? Que siendo un maestro de la ley, él sabía que había algo más, ¿verdad? Que
que necesitaba en su corazón. Y gracias a Dios llega al lugar apropiado para recibir esa respuesta que necesitaba. Jesús le dice, si tú no nacieres de nuevo, ¿verdad? Tú no puedes entrar al reino de los cielos. Sabes mucho, enseñas mucho, pero todavía tú no tienes entrada ahí, porque esa entrada solo va a ser por medio de mí, en otras palabras. La salvación viene del Señor, nacemos de arriba, del agua y del Espíritu. Dice, es un regalo de Dios la salvación. Y lo que dice Juan 16, todos lo sabemos, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creo que es una hermosa palabra para que concluyamos este programa. Creo que tendremos más tiempo, si Dios lo permite, para seguir hablando del Evangelio de Jesucristo. Pero recuerde eso, que el propósito de Dios por medio de su palabra es que nuestras vidas sean iluminadas, nuestras vidas sean transformadas, que haya un cambio de actitud, un cambio de ambiente en nuestras vidas, para que haya esa gracia para con Dios y con los hombres, como dice la palabra de Dios, que Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría, pero también en gracia para con Dios y con los hombres. Así que esperamos hayamos podido aprender algo en este programa, y que sigamos poniendo en práctica la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, recuerde que tenemos esa encomienda de parte del Señor de seguir predicando este evangelio, que es poderoso, que Él vino para salvar, para poder rescatar aquello que se había perdido. Y si usted es un hijo de Dios, usted y yo somos testigos de todo lo que el Señor puede hacer en una persona, amén, en una vida, cómo podemos ser transformados. Así que no nos rindamos, sigamos hablando de esta palabra del Señor. No aborrezcamos la luz, sino que amemos esa luz que es Jesucristo. Él tiene el poder para poder transformarnos y darnos una vida nueva. Así que le damos gracias al Señor por este programa que nos ha permitido estar con usted. Amén, gracias por su sintonía, y esperamos que haya una próxima vez, si el Señor así lo permite. Dios le bendiga. Ya. Perdido estaba en el olvido, todo lo desperdicié. Malgastado, necesitado, a punto de desfallecer. Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo, cuando menos merecía. Me abrazaste, me levantaste, y la fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás, y tus promesas yo las
soy.